Quiero invitarles a que tengan sus Biblias abiertas en el libro de Génesis, en el capítulo 22, donde usaremos ese texto como base para la predicación de hoy. Quiero hablar acerca del legado de un padre como la verdadera herencia que un hijo puede recibir. En una oportunidad, los judíos le respondieron a Jesucristo y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Pero Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Así que Abraham se nos presenta como un modelo y vamos a tomar de él para hablar precisamente del legado de un padre. Nosotros podemos heredarle a nuestros hijos los genes, el temperamento, las características físicas. Podemos darles dinero, bienes materiales, pero también podemos modelar para ellos con nuestras vidas todo un estilo de vida que ellos puedan copiar con nuestras prácticas, con nuestro ejemplo. Le damos a nuestros hijos una herencia de normas, de estilo de vida, una herencia que es más valiosa que lo material. Yo pensaba hablar de herencia, de la herencia que le puede dejar un padre a un hijo, pero la palabra que cae es la palabra legado, es más importante que la herencia. La herencia, tengo amigos, conocidos, personas apreciadas, y que sus padres han tenido mucho dinero, muchos bienes. Incluso hubo uno que dijo: yo tengo asegurado el futuro de mis hijos, de mis nietos y de los hijos de mis nietos. Él murió. Y a la muerte de él, los hijos se pelearon entre ellos, se enemistaron por el dinero, por las propiedades, por lo que él había dejado. Han pasado años de la muerte del padre y todavía están distanciados por cuestiones materiales de dinero. Legado es lo que se deja o se transmite a cualquier sucesor, o lo que se transmite de una generación a otra, ya sea actitudes, valores, historia, religión, costumbres, una generación a otra y que a la vez pasa a otra generación. Esta palabra se puede confundir con herencia, pero el legado va más allá. El legado que se deja es más que bienes materiales, es más que las propiedades o que cualquier cosa tangible. Es el ejemplo de vida, es lo que los hijos van a recordar de cómo eran sus padres. Es el estilo, son las palabras, es lo que se modeló para los hijos y que ellos van a recordar una vez que nosotros hayamos partido de este mundo. Es la influencia que nosotros impartimos a los seres queridos, a las personas que amamos o a las personas que se cruzan en nuestro camino. En la Biblia encontramos varios ejemplos de hombres fieles, de padres cuyo legado ha marcado generaciones, que se nos presenta en la Escritura como ejemplo, como Abraham, Isaac, Jacob, José. Durante su vida, Abraham fue ejemplo de fe en Dios, fue ejemplo de obediencia a Dios en su palabra y fue ejemplo por su devoción traducida en servicio y en fidelidad a su Señor. Abraham amaba a Dios y siempre trató de obedecerle. Ya cuando Abraham era muy anciano, Dios les dio a él y a su esposa Sara un hijo a quien ellos llamaron o pusieron por nombre Isaac. Un día Dios le pidió a Abraham que hiciera algo muy difícil, algo
que golpeaba el sentimiento, la razón, la lógica, lo natural, y era que le devolviera a Isaac, lo que significaba que el hijo de la vejez debía morir. Un sacrificio cruel y aparentemente sin sentido. Sin embargo, Abraham obedeció a Dios y él hizo todo lo que se le estaba pidiendo. Él sabía que podía confiar en Dios, que él mantendría su promesa de darle una generación, una herencia, una descendencia como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Él confió y Dios así lo hizo. A último momento, Dios proveyó aquel animal para que Abraham lo ofreciera a Dios en lugar de su hijo Isaac. Dios se valió de esta prueba de obediencia para ver si Abraham confiaba plenamente en él. Y sí, en fe, él pondría a su disposición todo lo que tenía para obedecer. Me llama también la atención Isaac. Ya era un muchacho, era un joven fuerte, 20 años tal vez, y su padre un anciano de 120 años aproximadamente, y se dejó atar, se dejó colocar en aquel lugar de sacrificio, porque esa fe, esa confianza que tenía su padre en Dios, él también la veía y él también la creía. Pero hoy no vamos a hablar exactamente de Isaac, sino de Abraham. Y yo creo que hay tres palabras que definen la vida de Abraham y que nos hacen a nosotros considerarlo como un padre ejemplar que modeló a su hijo una mejor herencia. En realidad, dejó un legado positivo: su fe, su obediencia y su devoción a Dios. En primer lugar, el legado de la obediencia a Dios. Abraham obedeció a Dios sin quejarse. Cuando Dios lo llamó, él dijo: heme aquí. Entendió que Dios le pedía algo simplemente y él tenía que obedecer. El mandato de ofrecer, de que Abraham ofreciera a su hijo, tienen un lenguaje que hace la prueba como más penosa, más triste. Aquí cada palabra podría decirse que era una espada que podría atravesar su corazón. Observemos la persona del sacrificio. Él toma a su hijo, no toma los toros, no toma los corderos, no toma los animales que él tenía. Él toma a su hijo. Con cuánta voluntad. ¿Qué no hubiera dado Abraham por cambiar a su hijo por todos los animales que él poseía? Dios le pidió tu hijo. No le pidió su toro, sino tu hijo, su único hijo con Sara. Toma a Isaac, el hijo que amas. Y también le señaló el lugar. Un lugar que quedaba como a 3 días de viaje. ¿Qué iría en la mente de Abraham? Porque Sara no sabía que iba, o sabía que iban a ofrecer sacrificio, pero no sabía que iban a ofrecer a su hijo amado. ¿Qué pensaría el propio Abraham? ¿Qué le voy a decir a Sara cuando regrese? Un lugar a 3 días de camino para que Abraham tuviera tiempo de meditar y tiempo para decidir libremente y para que él obedeciera de una manera voluntaria y deliberada. Pero viene la tercera cosa, la manera. Ofrécelo en holocausto, mátalo, dególlalo, derrama su sangre
y quémalo después en ofrenda a Dios. Mata a tu hijo amado. Matarlo como un sacrificio, con toda una pompa y ceremonia, como se podrían acostumbrar en aquellos tiempos para ofrecer sacrificio a Dios. Él hizo todos los preparativos según Dios se los pidió, para que no existiese apariencia de demora, para que no pudiese desagradar a Dios de su parte. Él hizo todos los preparativos para el sacrificio antes precisamente de emprender el viaje. Él tomó los materiales, el cuchillo, la leña, los criados que lo cargaran, las bestias donde irían, pues el viaje era desde un lugar llamado Berseba hasta otro lugar llamado Moriab, a 2-3 días de camino. Abraham guardó el dolor, ese secreto doloroso lo guardó en sí mismo, lo guardó en su pecho. Si usted ha guardado alguna vez un dolor, una tristeza en su pecho, ahora imagínese el dolor que llevaba Abraham, porque iba a sacrificar a su hijo. Así que la historia de Abraham llega a un punto muy dramático, cuando todo hacía pensar que la promesa se había cumplido, porque Dios le había dado el hijo ofrecido con Sara, su mujer. El hijo prometido ahora tenía que ser ofrecido en sacrificio. Abraham se muestra dispuesto en cumplir esa orden divina y él acude. Por él haberse mantenido fiel en el momento de la prueba suprema, llegó a ser el modelo de fe y de obediencia a la palabra de Dios. La promesa que Dios le había hecho a Abraham en Génesis 26, 4 al 5. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. El apóstol Pedro dejó claro que la prioridad que nosotros teníamos o que nosotros tenemos es con nuestro Dios. Él dijo allá en Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una pregunta para reflexionar. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque sea el sacrificio más doloroso para tu vida lo que Él te pide? En el capítulo 28 de Deuteronomio, nosotros nos encontramos con las consecuencias de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia, o de las bendiciones por ser obediente y las maldiciones por ser desobediente. Abraham fue un modelo de fe. En segundo lugar, de alguna manera yo me voy a auxiliar con lo que llevo escrito allí, porque el apunte que me traje no fue el último que hice. Abraham dejó un legado de fe. No solo un legado de obediencia, dejó un legado de fe. Y así se le reconoce en el Nuevo Testamento. En Hebreos, en el capítulo 11, donde se nos habla de los héroes de la fe, se nombra a Abraham. Pero comienza el capítulo en el versículo 1 de Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Toda la vida de Abraham estuvo marcada por decisiones que exigieron fe. Fue llamado por Dios a salir de la seguridad de su tierra, a salir de su núcleo familiar, a abandonar lo que él conocía
para ir a una tierra que ni él sabía cuál era, pero que Dios le mostraría en el transcurso. Por fe Abraham creyó la promesa de tener descendencia a pesar de la edad que él tenía. Él tenía 99 años de edad y su esposa 80, cuando Dios le prometió un hijo que se haría realidad 10 años más tarde. Por eso, por esa fe, Abraham creyó que Dios prosperaría su vida. Creyó que Dios proveería el sacrificio. Creyó que Dios daría salida. Creyó que Dios lo bendeciría. Por eso, cuando él se separa de su sobrino Lot, él le dice, escoge la tierra que tú quieras. Si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Si tú te vas al este, yo me voy al oeste. Y dice que Lot miró donde estaban los valles más fértiles. Y esa fue la tierra que él escogió. Y Abraham escogió el otro camino. Pero él confiaba que Dios los prosperaría en el lugar donde él llegara, porque Dios lo había llamado y Dios se lo había prometido. En Génesis 24, el versículo 1 nos dice que era Abraham ya viejo y avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Ya se había separado de Lot. Lot había agarrado el mejor camino. Habían pasado los años, ya estaba muy viejo, pero Dios había bendecido a Abraham en todo. Por fe, Abraham confió que Dios daría una esposa adecuada para su hijo. Así que él instruye a su siervo y lo manda a la tierra de su parentela, a Ur de los Caldeos. Y le dice, le da la instrucción general para que él escoja, para que él traiga la esposa para su hijo. Su siervo, que había tenido el ejemplo de fe, de obediencia de Abraham, él simplemente oró al Dios de Abraham, su Señor, para pedirle le ayudara en la tarea que se le había encomendado. Por fe, Abraham creyó en la provisión de Dios. En el versículo 5 del pasaje leído del capítulo 22 del Génesis, dice que Abraham le dice a su hijo, adoraremos y volveremos. Ahí hay fe. Dios no le dijo, sacrifica a tu hijo, tráelo. Pero él que le dice en el versículo 5, iremos y volveremos. Iremos y volveremos. En el versículo 8, cuando Isaac le dice, pero bueno, ¿qué vamos a sacrificar? Y él le dice, Dios se proveerá de cordero. Y así lo hizo Dios. En el versículo 9 nos dice que que Abraham edificó allí un altar. Y a ese altar le puso por nombre, luego que sacrifica el cordero, Jehová Jireh. Jehová proveerá. Jehová proveerá. Si el patriarca no hubiera sido sostenido por la completa convicción de que obraba en obediencia, de que obraba en fe a la voluntad de Dios, este esfuerzo habría sido demasiado grande para la resistencia humana. Y si Isaac, entonces siendo ya un joven, él de unos 20 años de edad, no hubiera manifestado igual fe en someterse, esta prueba no había podido realizarse, mucho menos superarse. Hoy recordamos a Abraham como el padre de la fe. En el capítulo 11 de Hebreos, en los versículos 17 al 19, nos dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho,
en Isaac te será llamada descendencia, no en otro, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. No es fe en la fe, no es fe en las personas, no es fe en un muerto, no es fe en un objeto, es fe en Dios, es fe en Dios. Santiago, el capítulo 2, los versículos 20 al 22, nos dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham vuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Abraham, un ejemplo de obediencia. Abraham, un ejemplo de fe. En tercer lugar, el legado de la devoción, la adoración y el servicio fiel a Dios. En los versículos 12 al 14, Dios le dice: no extiendas tu mano contra el muchacho, no le hagas nada. Y dice que Abraham se da cuenta que a sus espaldas había un carnero, y entonces lo ofreció en lugar de su hijo, y llamó el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Es interesante descubrir, y yo creo que aquí es donde me vas a ayudar con los textos, la cantidad de lugares, de pozos que Abraham cavó, lugares a los cuales él le dio nombre significativo, distintos lugares. Por ejemplo, allí encontramos que en el Génesis 26, él excava un pozo y le coloca por nombre Rehobot. Él abrió un pozo, no riñeron con él. Él iba abriendo pozos y los filisteos reñían con él. Él les colocaba un nombre y los abandonaba. Pero ahora, como no riñeron con él, él escribió Rehobot, lo nombró. Eso quiere decir: porque Jehová ahora nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Rehobot significa espacio abierto, espacio dado por Dios para prosperar. Abraham, ¿hay otro texto por casualidad? Sí. El pasaje de Josué 24, 15, donde Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Abraham lo mostró a sus hijos. Abraham lo mostró a sus siervos. Abraham quedó plasmado en las Escrituras como ese ejemplo de devoción en los altares que él creó. En Génesis, por ejemplo, eso no está por allí, pero si ustedes revisan en el capítulo 12 y el capítulo 13, él hizo varios lugares donde adoró a Dios. Entre Betel y Jai, Betel, que se llama casa de Dios, y Jai, que significa destrucción, él construyó un altar. Isaac luego usó el mismo altar para adorar a Dios. Luego vemos que él en Hebrón edificó otro altar, e Isaac también lo usó. Abraham, como hombre de oración, él intercedió por otras personas. Encontramos, por ejemplo, que cuando Dios dijo que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, él intercede por esos dos pueblos. Intercede por Lot. Y el Señor le permite la vida de Lot y de sus hijos.
Luego encontramos que Abraham, él se encuentra con Abimelech, que era rey de un lugar, pero él tenía temor por la belleza de Sara. Y ellos mienten. Ellos eran medio hermanos. Y no dicen que son esposos. Y Abimelech la toma. No la llega a poseer como mujer, pero la toma. Pero Dios le muestra y le dice, has hecho mal porque esa mujer es casada. Y entonces Abraham, porque Dios le dijo, ve a Abraham, él va a orar por ti y él te va a bendecir. Y entonces Abraham ora por Abimelech y lo bendice, lo hace en el nombre del Señor, y Dios sana a Abimelech, Dios sana a su mujer, Dios salva a sus siervos, y entonces pudieron tener hijos. Pero no solamente construyó altares, no solamente construyó pozos que le puso nombres particulares, no solamente fue un hombre de oración que intercedió por otros, sino que él dio su diezmo, reconociendo que Dios es el dueño de todo. No existía la ley del diezmo. Eso comienza más adelante, muchos años más adelante. Pero él le dio el diezmo al sacerdote Melquisedec. Dice Génesis 14, versículo 18 al 19. Sí. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. No le dio de lo que sobraba, no le dio de las ganancias, no le dio después de haber hecho los pagos, que fue lo que quedó. Dice que le dio los diezmos de todo. ¿Me queda otra? Ok. Le dio los diezmos de todo. O sea que en Abraham encontramos un hombre devoto, un hombre que adoró a Dios, un hombre que tuvo un servicio fiel, que en los pozos que construyó adoró a Dios, que construyó altares de adoración, que oró por otros. Pero no solamente eso, sino que también dio su diezmo al sacerdote para adorar a Dios con lo que él tenía. En esta oportunidad yo he compartido con ustedes, y ya para concluir, 3 características de Abraham que lo definen como un padre ejemplar, que dejó un legado a su descendencia y que nos sirve a nosotros también de ejemplo y de legado. Fue un ejemplo de obediencia, o dejó un legado de obediencia, dejó un legado de fe y dejó un legado de devoción a Dios. Mi pregunta, ¿qué legado estás dejando como padre para las generaciones futuras? ¿Qué legado estás dejando como padre, como hijo de Dios, a otras personas que están contigo? Es tu ejemplo, un ejemplo digno, que pueda ser imitado, que pueda ser seguido por tus hijos, que pueda ser seguido por tus nietos, que pueda ser seguido por cualquier otra persona, que aunque no lleve tu sangre, pero diga, yo quiero ser como él. Qué hermoso es que podamos nosotros ser personas dignas a imitar, que podamos dejar un ejemplo, un legado, que las personas digan, yo quiero ser como él. Que nuestros hijos recuerden nuestra vida de obediencia, nuestra vida de fe y nuestra vida de devoción y de adoración a Dios, y digan, yo quiero obedecer, tener fe y adorar como lo hizo mi padre o como lo hicieron mis padres. Y nosotros podemos. Para poder, lo que necesitamos es querer.
Necesitamos es tomar la decisión y entonces hacerlo. Hay que pedir perdón, se pide perdón. Hay que hacer borrón y cuenta nueva, se hace borrón y cuenta nueva. Pero depende de nosotros. Piense usted en el bien o en el mal que le deja a la patria o al mundo con el ejemplo de vida que usted ha dado. Piense, ¿qué le deja a usted a este mundo? ¿Algo digno de imitar o algo que imitan y es vergonzoso? Así que hoy tú tienes que tomar decisiones, examinar tu vida y decir, yo debo cambiar, yo debo mejorar, yo debo ser la persona que Dios quiere que yo sea. Yo quiero ser como Él para que mi hijo quiera ser como yo. Así que le invito a que incline sus rostros. Sea usted padre, sea usted madre, o no tenga hijos, o esté soltero, pero piensa que se casará algún día. Piense en el legado que usted está dejando. ¿Qué va a imitar tu hijo de ti? Y dile, Señor, yo quiero ser como Abraham y dejar un legado para todo el que me vea de obediencia a ti, de fe en ti y de devoción, de adoración, de servicio fiel a ti. Señor y Dios, aquí estamos, Padre, delante de ti, dando gracias por ese ejemplo de Abraham, que es también ejemplo para nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a modelar para nuestra familia, para nuestros hermanos en la fe, para quien nos conozca en la calle, ser un modelo de obediencia a ti, ser un modelo de fe para contigo, de fe verdadera, ser un modelo de devoción, de fidelidad, de adoración, de servicio a ti. Tal vez, Señor, no hemos sido lo que tú has querido y pedimos perdón por eso. Pero ayúdanos a ser lo que tú quieres que seamos. Bendice cada familia, cada hogar aquí presente. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.